Boas tardes, noites a todas e a todos. Benvidos aos Luz do Ateneo. Moitas gracias pola vosa asistencia e tamén moitas gracias ao noso convidado de hoxe, Julio Rodríguez, por haber aceptado o noso convite e por a súa disponibilidade para estar hoxe aquí con todos nós para falar dun tema que está en riba da mesa de todos nós prácticamente todos os días, como o tema da crise económica e de as posibilidades de recuperación, as propostas que hai en riba da mesa sobre a recuperación da economía española. Esta conferencia enmárcase dentro do ciclo que a sección de Sociedade Civil presentaba hai uns poucos días, un ciclo sobre a crise en xeral, examinando as súas distintas facianas no ámbito político, no económico, no social e no institucional. Hoxe, pois, toca fundamentalmente a faciana económica e para iso, pois, o noso convidado de hoxe, Julio Rodríguez, pois ten todas as garantías de facer unha exposición rigurosa e seria como a que corresponde a súa propia trayectoria profesional e a súa propia personalidade. O seu currículo, eu sintéticamente destacaría algunhas cousas. En primeiro lugar, é doutor en Ciencias Económicas pola Universidade Complutense de Madrid, é economista do Banco de España, no seu servizo de estudios, os primeiros economistas do Banco de España, e a súa trayectoria profesional e vital. Foi conselleiro de Economía da Xunta de Andalucía durante os primeiros anos 80, presidente do Banco Hipotecario de España, do Grupo de Banca Pública, do Grupo ICO, especializado sobre todo en financiación do propio sector inmobiliario, de vivendas, etc. E despois tamén foi presidente da Caixa Xeral de Aforros de Granada durante un amplio período de tempo hasta o ano 2001, creo. En definitiva, simplemente por la mención destes postos que veo desenvolvendo, ten un profundo coñecemento do sector financiero español, por unha banda, a outra, pola propia especialidade de financiamento do banco hipotecario no sector inmobiliario, no sector de vivendas, ten tamén unha acreditada experiencia e coñecemento do propio sector inmobiliario. Como ben sabemos todos, tanto o sector financiero como o sector inmobiliario están na base dos orixes da propia crisis económica de España e, polo tanto, pois, Julio Rodríguez, bon coñecedor, como decía, destes dous importantes sectores económicos españoles, está nas mellores condicións para darnos un análisis profundo e riguroso da crisis económica e das posibilidades de recuperación. A súa opinión é unha opinión autorizada, moi escoitada no campo económico, no conxunto dos profesionales. Simplemente eu quixera subliñar que pertence ao grupo, ao colectivo de economistas frente á crisis, que a su vez tamén é un articulista continuado do diario O País e moitas outras publicacións, e entre as publicacións que eu destacaría, que son verdadeiros casi textos para todos os que de alguma maneira operan no sector inmobiliario, estaría unha publicación xa feita no ano 78 como membro do Servicio de Estudios do Banco de España, que é unha estimación de la función de inversión en vivienda en España, e a última verdadeira Políticas de Vivienda nun contexto de exceso de oferta da Fundación Alternativas Madrid no ano 2009. Por lo tanto, esta personalidade que temos hoxe aquí con nós, reiterar o noso agradecemento e
dalle, efectivamente, a palabra. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Quiero empezar agradeciendo, además de la presencia de ustedes aquí, sobre todo a los organizadores de esta charla-conferencia, debate, que se me haya invitado a venir desde Madrid, un lugar donde resido, Pozuelo de Alarcón, una ciudad muy pegada a Madrid, porque soy natural de Motril, de la provincia de Granada, y que llevo muchos años viviendo en Madrid. No pierdo de vista tampoco mi ciudad de origen, donde tengo vivienda y donde aparezco por allí de vez en cuando. Tengo problemas, la cuestión familiar es la que hace que vaya menos por allí. Pero en todo caso, lo que sí quiero subrayar, además de mi agradecimiento a los organizadores, es mi gusto por estar aquí esta noche en Santiago, por venir a esta ciudad siempre tan agradable, con una personalidad tan acusada, que siempre me resulta muy agradable venir a ella, y sobre todo también tengo el mayor interés del mundo en que esta intervención mía les resulte a ustedes amena, que sea interesante y que fomente preguntas y debates, puesto que siempre lo más interesante son las preguntas que se hacen, sobre todo para aclarar cosas. Procuraré también que, tratándose de un público que no es experto en economía, intentaré que el lenguaje resulte fácilmente comprensible, y sobre todo confío en que ustedes me pregunten al final cuanto consideren oportuno. El esquema será hablar primero de la recesión profunda de la economía española y después tocaré el tema de la recuperación duradera de la misma. Bien, de momento voy a utilizar una serie de gráficos para hacer más fácil y más comprensible, gráficos en los cuales, como me ha dicho alguien de vez en cuando, estos gráficos a veces resultan muy pesimistas, pero es que claro, llevamos un periodo ya muy prolongado de crisis económica y es difícil lucir cosas positivas en los últimos años de la economía española, aunque estos gráficos hubieran tenido un perfil muy distinto algunos años antes, pero en este momento la realidad es como es. En el verano del año 2007 se inició una crisis financiera fuerte que después se convirtió en crisis económica y en crisis de deuda, y es de las más crisis económica más profunda y sobre todo más duradera. No ha tenido el alcance de la recesión mundial que tuvo lugar en los años 30 del pasado siglo y de la que se salió a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sí esta crisis está teniendo unas consecuencias muy serias y sobre todo a nuestro país le está afectando muy seriamente, y también ha revelado que la Unión Europea, concretamente la eurozona, pues la gestión de la crisis pues es bastante discutible, deja mucho que desear, y hay estrategias que en este momento se han visto que están resultando dolorosas. En este primer gráfico está representada la evolución del PIB de la economía española. Para aclarar un poquito más, les diré que para los economistas el PIB es el resultado de la actividad productiva de un país en un periodo de tiempo. Es algo así como el resultado de un partido de fútbol. Por ejemplo, ayer creo que el Atlético de Madrid empató en Villarreal. Lo único que trascenderá de ese partido de fútbol será que empataron 1-1. Luego, al final, los saques de banda, los fueras de juego, los córner, eso no trascenderá. Entonces, el PIB tiene la virtud de que mide el comportamiento de una economía. Es una medida no muy exacta, no se tomen ustedes muy en serio las estadísticas que manejemos los economistas, no son tan precisas como las de las ciencias naturales. Coger un termómetro y medir la temperatura que hay aquí es muchísimo más exacto que cualquiera de las magnitudes que yo voy a manejar, pero al fin y al cabo la economía, para entenderse mejor, necesita utilizar magnitudes que se midan, pero las medidas económicas no son tan precisas como las propias de las ciencias naturales. La economía es una ciencia social y sobre todo las magnitudes que miden, las estadísticas que miden sus magnitudes no son susceptibles de ser objeto de experimentación. Por tanto, siempre estos datos hay que manejarlos con cierto cuidado. O sea, como ven ustedes, arrancando desde el comienzo del año 2008, 6 meses después del verano, pues empezó a caer la actividad productiva, se recuperó un poquito entre 2009 y 2010
y después ha caído. Entonces, estamos ahora, concretamente, en el tercer trimestre del año 2013, y desde que se inició la crisis hasta ahora, el PIB de la economía española ha caído casi un 7,5%, pero sobre todo, si la economía española hubiera seguido creciendo como lo hacía hasta entonces, simplemente a un ritmo moderado del 2%, estamos ahora un 17% por debajo de cómo estaríamos de haber crecido a una tasa modesta, porque la economía española ha crecido mucho, un 2% es una tasa modesta. Entonces, en este momento estamos en el tercer trimestre de 2013, donde se observa pues, que el PIB ha dejado de caer, que el fuego se ha parado, el incendio ha sido controlado, pero queda detrás pues, un destrozo enorme, que eso saben ustedes bastante en Galicia, eso de los incendios forestales y las consecuencias que deja. El fuego se ha parado, pero de momento ahí queda todo el daño que ha hecho. La caída del empleo, que es la línea roja, ha sido más intensa que la caída de la actividad. Se han perdido el empleo desde el principio del año 2008, ha caído un 17,5%. Les dije antes que el PIB, la actividad, había caído un 7,5%. El empleo ha caído un 17,5%. Esto, dicho en términos de números de puestos de trabajo, utilizando la encuesta de población activa, significa que se han perdido cerca de 4 millones de empleos, 3,7 millones de puestos de trabajo. Me oirán hablar poco del paro, porque el paro es una magnitud que sobre todo depende de quien no trabaje, busque empleo. Y muchas veces el paro es una consecuencia de la falta de empleo y del aumento de la población, pero sobre todo la magnitud que tiene más conexión con la actividad productiva es el empleo. De ahí que sea una magnitud, como se dice ahora, sistémica, cuya persistente caída pues puede afectar bastante al comportamiento de la economía de no corregirse. Sin ir más lejos, por ejemplo, las pensiones en este momento se financian con las cotizaciones sociales de los afiliados a la Seguridad Social. Cayendo los afiliados, llevamos ya 2 años que las pensiones se están pagando utilizando el Fondo de la Seguridad Social, las reservas. Es fundamental que el empleo se recupere, porque indudablemente pues, se pone en peligro una prestación social tan importante como son las pensiones. Entonces, lo que esto pone de manifiesto es que mucho más que la actividad ha caído el empleo. Es posible que las magnitudes no sean objeto de medida con el mismo rigor, pero lo que sí es seguro es que un país que pierde casi 4 millones de puestos de trabajo en 6 años, pues la verdad es que es un país que pasa... Esto tiene consecuencias sociales y consecuencias políticas muy importantes. Aquí ya se advierte que la línea azul, que eran los empleos, pues crece hasta el año 2007 y empieza a caer, y por otra parte están las unidades familiares, hogares. Los hogares han seguido creándose, la gente llega a la edad de... Normalmente los hogares se crean entre los 20 y los 34 años, los hogares son las unidades familiares, y resulta que en este momento tenemos más hogares que empleos, lo cual revela que hay muchos hogares que son pensionistas o que están en desempleo. Entonces, esto ya incluso se ha parado el proceso de creación de hogares. Estabilizar, pararse, frenarse el proceso de creación de hogares tiene muchas implicaciones. Cuando se crea un hogar, se compra una vivienda, se compran muebles, se hacen unos gastos. La paralización de la creación de hogares es consecuencia de la caída del empleo, y en este momento tenemos casi 1 millón más de hogares que de empleos. Bueno, en este caso la línea verde es el crecimiento de la economía española, que por una parte su comportamiento aparece afectado por la línea azul, que son sobre todo el comportamiento de la demanda de la economía, y la línea roja son las ventas de la economía al exterior. Entonces, lo que se ha visto estos últimos años es que la caída de la demanda interna es muy potente. Cuando les digo demanda interna, aquí está sobre todo el consumo. La magnitud más importante de la demanda es el consumo de los hogares, que es casi el 60% de la actividad. Y simultáneamente, conforme las empresas no estaban vendiendo dentro, han buscado las ventas al exterior, las más tan citadas y traídas exportaciones, que ustedes oirán hablar mucho estos días, que nos están salvando las exportaciones, y como se ve en la línea de arriba, las exportaciones son las que con una evolución positiva pues están manteniendo, pues han impedido que caiga más la actividad productiva. España está dentro de la Unión Europea, entonces aquí vemos cómo la línea azul estaba por encima de la línea roja, crecíamos más que la Unión Europea, la eurozona en este caso, y ya después del año 2008, a partir de 2009, ya la economía española crece menos que la eurozona.
Dentro de la eurozona hay unos países que se denominan países centrales, que son básicamente los países, son Alemania, Holanda, Finlandia, que son los países protestantes, países exportadores, y luego están los países periféricos, entre los que destaca el peor comportamiento durante la crisis de países como Irlanda, como Portugal, como Grecia y como España, los países PIG, un acrónimo inglés que muy desafortunado, pero que sin embargo sigue utilizándose. Entonces, España, de haber crecido durante mucho tiempo por encima de la Unión Europea, lleva ya, pues como se ve en este gráfico, la línea azul por debajo de la línea roja, llevamos ya con tasas de variación negativa, y esto en este gráfico hay un dato optimista, que es que para el año 2014 se espera que la economía española pase a registrar un ritmo de crecimiento positivo. Pero sobre todo lo que sea esta Europa protestante, por así decirlo, coincide con países protestantes y con una recia tradición y austeridad protestante, son países que exportan mucho al resto del mundo, mientras que los países periféricos son países que hemos tenido unos déficits tremendos, puesto que hemos comprado mucho más lo que hemos vendido al resto del mundo. Es que en esta cuestión se advierten incluso hasta diferencias culturales, pero los alemanes, que van a ser siempre mercantilistas, van a tratar de vender al resto del mundo, y esta cultura alemana no se va a poder modificar. Esa cultura alemana viene de siglos, coincide con el confucianismo chino. Son países que tratan siempre de vender a los demás, lo cual empobrecen a los demás y vende, porque si todos los países del mundo adoptaran la tónica de que hay que vender más que lo que se compra, pues entonces llegaría un momento en que alguien perdería. Esto es lo que se llama enriquecimiento del vecino, el mercantilismo aplicado por todos los países del mundo. No todos podemos ser como los alemanes. En todo caso, es verdad que muchas cosas tienen que reformarse en España desde el punto de vista económico y también político, pero desde luego será difícil que nosotros lleguemos a tener empresas del alcance y de la trascendencia que existen en Alemania, de los cuales pues hace unos años teníamos manufacturas en España, como era el caso de Fagor, que comprábamos aquellos electrodomésticos, y ahora va uno a comprar directamente los electrodomésticos, se encuentra uno en AEG, y ya las marcas alemanas ya impuestas. Yo, donde vivo en Pozuelo, me deprime ver que, por ejemplo, ha cerrado cerca de mi vivienda una sucursal, una agencia SEAT, y sin embargo la agencia de Volkswagen pues está imperial, ampliando el edificio y cada vez más fuerte, ¿no? Esto es precisamente todo un símbolo. Por eso tenemos que mirar bastante porque tengamos empresas importantes y no conformarnos simplemente con que el país se llene de ladrillos, que ha sido sobre todo lo más discutible de lo que ha sucedido en España en estos últimos años. Bueno, y aquí tenemos algunas de las claves de lo que ha sucedido. Se dan ustedes cuenta que desde el año 92 hasta el año 2007 en España se construyeron, se iniciaron un número de viviendas que estaba muy por encima del ritmo de creación de hogares. Entre la década más discutible, lo sucedido en España, que transcurre entre el año 97 y el año 2007, en España se iniciaron 6 millones de viviendas. Entonces se crearon menos de 4 millones de hogares. Sin embargo, ¿cómo se podía construir tanto cuando el ritmo de la demanda no daba para tanto? Porque es que muchas de esas viviendas se compraban no para utilizarlas para alojamiento, se compraban como un activo. Si la gente leía en los periódicos que los precios de las viviendas crecían todos los años a ritmos del 15 y del 20%, pues la gente compraba viviendas incluso muchas veces para revenderlas antes de que estuvieran terminadas. Cuando llegaba la hipoteca se revendía. Entonces la compra de una vivienda fue una compra de un activo con una expectativa de revalorización. Pero en todo caso sorprende también que aquello pasara durante tanto tiempo, y fue un proceso en el cual hubo una amplísima complicidad social. No se le puede echar la culpa del todo a un agente social, pero fue un proceso en el cual todo el mundo participó de alguna manera. Los ayuntamientos obteníamos ingresos fantásticos a través de tributos tales como la plusvalía del solar, la tasa de licencia de obras, el ICIO, impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, la plusvalía de la vivienda, y luego después de todo eso venía el IBI, que es un impuesto para toda la vida. Eso era ya la consagración de la primavera para el ayuntamiento. O sea, con el IBI ya incluso hasta la propia empresa de suelo y de basura del ayuntamiento teníamos un cliente más. Los ayuntamientos participaron bastante en el proceso, las entidades financieras financiaron. Esto tenía una financiación crediticia detrás. Los sindicatos no decían nada porque los salarios en la construcción crecían mucho. En mi pueblo le decían los alumnos a los maestros, decían: mira maestro, me voy con 17 o 18 años porque voy a ganar en una semana lo que tú ganas en un mes.
Realmente incluso pues, se veían hasta los excesos de la gente. Cada exceso inmobiliario en España, yo viví en la etapa del hipotecario, viví otro auge inmobiliario de duración más corta que fue entre 1985 y 1990. Y cada etapa esta de auge genera hasta costumbres barrocas entre los hogares. En aquella época fueron aquellos pendientes tan enormes que utilizaban las señoras que yo decía, esta se le va a caer la oreja con aquellos pendientes. Estoy hablando del auge de 1985 a 1990. Pero es que en este último auge lo que llamaba la atención era ver los albañiles con cadenas de oro. O sea, que esto eran cadenas y anillos de oro. Y la verdad, hasta el ruido de las ciudades era espantoso. Entonces, aquello, crecer, cuando algo crece tanto, y crece por encima de lo que justifican los fundamentos, es cuando se habla de burbuja. Burbuja es cuando un fenómeno no puede explicarse por las variables habituales, sino que tiene que explicarse porque hay un proceso especulativo. Este gráfico se ve que se construyó mucho más que lo que el país podía absorber como consecuencia del aumento de la población. Pasó el año 2007 y ahora ha caído espectacularmente la construcción. Al extremo derecho de este gráfico verán ustedes que las viviendas que se van a iniciar en el año 2013 están ahora en unas 30.000 al año, después de haber llegado a estar en las 850.000 en el año 2007. O sea, esto realmente es un proceso de cambio. Y luego también el número de hogares que está descendiendo ahora como consecuencia, no solo que hay menos creación de empleo, sino que están saliendo inmigrantes. O sea, esta caída de los hogares es que los inmigrantes que se van, pues disminuye el número de hogares. En este gráfico se aprecia cómo hasta el año 2007 el sector de la construcción aportaba cada año un punto al crecimiento de la economía. Y después, pues en este momento estamos viendo que en promedio quita 1,8 puntos porcentuales después del año 2008. Es decir, el sector de la construcción se convirtió en el eje central de la economía española. Si está bien que se construya, si el sector de la construcción crezca es algo positivo, lo que tiene de negativo es sobre todo que acabe expulsando otras actividades productivas. Yo siempre, mi antipatía natural a esto la siento porque yo soy de un pueblo con una vega fantástica llena de caña de azúcar, la caña de azúcar es un bosque natural que cada año se renueva, y luego, pues cuando he visto después que esa vega ha sido, en este momento, ha dejado de producirse caña porque la última fábrica de caña que quedaba resultó que estaba pegada al mar y allí iban a hacer un puerto deportivo, iban a hacer 500 viviendas, cerró la fábrica, se acabó la producción de caña de azúcar, se acabó la caña, se acabó la fábrica, no se hicieron las 500 viviendas y ahora no hay nada más que jabalíes que trotan por allí y algunos sale de vez en cuando y mata a alguien cuando sale por la carretera. Es una vega inmensa, absolutamente ahora no utilizada, y uno ve que aquello pudo hacerse. Cuando algo crece mucho siempre es algo a costa de otro. Se dice que en esto de la construcción de vivienda ha tenido lugar lo que en medicina se llama el efecto metástasis. En un rincón aparece alguien construyendo y acaba invadiéndolo todo y desaparecen todas las actividades. Lo malo es que desaparecen actividades que son perfectamente sostenibles y que podrían ahora ayudar bastante a la creación de puestos de trabajo. Yo he sido testigo porque como presidente de Caja Granada trataba mucho con alcaldes y promotores inmobiliarios, y había el alcalde del pueblo este de Saloreña, donde estaba esa última fábrica de azúcar de caña, me decía siempre que iba a dar un par de hostias al dueño de la fábrica, si no se iba. O sea, yo oía hablar a los alcaldes como diciendo, es que si no se va a arreglar los ayuntamientos veían que la capacidad de financiarse a través de la construcción de nuevas viviendas era tan grande que no entendían que las fábricas quisieran seguir produciendo. Y que detrás de esto hay también un tema muy discutible. ¿Es que ese era el interés general o era el interés del ayuntamiento? Es que el ayuntamiento entonces no defiende el interés general, porque el interés general no era llenar todo el pueblo de casa. El interés general es que en el pueblo pues haya puestos de trabajo, haya vivienda, pero que no sea cargándose en las actividades productivas que había. Como presidente de Caja Granada visité un pueblo de la Vega de Granada que se llama Huertortaja, que resultaba que vive del espárrago, y ese pueblo tiene, eso le sonará más a Javier Caro, ese pueblo pues vive del espárrago, y además me acuerdo que me enseñó el alcalde una foto del pueblo. Este ejemplo, ya después de lo que he dicho tan negativo sobre el ayuntamiento, voy a decir ahora algo positivo. Entonces aquel alcalde me enseñó una foto de 20 años, y yo le dije, oye, alcalde, el pueblo está en el mismo término, tiene la misma extensión que tenía antes. Y dice, naturalmente, es que vamos a matar nuestra fuente de riqueza. Si creciera el pueblo se cargaría los espárragos, si se cargan los espárragos ya el pueblo no puede vivir de esto. Entonces, este argumento yo creo que debe ser un ayuntamiento minoritario.
Porque yo en el pueblo que vivo, Pozuelo del Arcón, y en el pueblo que soy, Motril, la verdad es que he visto unos ayuntamientos que llegan a identificar como que la actividad productiva es solo construir. O sea, porque mi pueblo tiene un puerto que tenía una dimensión como 5 y ahora es de 25, por menos. El puerto no tiene casi tráfico y no se instalan empresas al lado porque ese suelo los promotores del pueblo dicen que les perjudicaría al turismo. Entonces, lo que he visto son unas actitudes que son propias de alguien que quiere enriquecerse, pero que eso no es el interés general de la ciudad. Entonces, el sector de la... Y luego también hay una cosa, un refrán, no se pueden poner todos los huevos en una sola cesta, hay que repartirlos, por si se rompe la cesta se pierde todo. Fíjense ustedes lo que ha pasado con la construcción, y la construcción quita ahora mucho a la actividad productiva. Naturalmente todo esto fue posible porque hubo mucha financiación. Aquí tienen ustedes el crédito inmobiliario total, que tiene dos componentes. La línea verde es el crédito para compra de vivienda, la línea roja es el crédito a promotor constructor. Normalmente cuando se hace una nueva construcción de viviendas, pues normalmente el promotor pues tiene que comprar terreno y entonces pues pide financiación a un banco y entonces es una operación arriesgada. El banco recuperará el crédito si se venden las viviendas, pero si no se vende la vivienda el banco no la recuperará. Pero eso era en mis tiempos del hipotecario. Aquel banco que yo presidí tenía unas normas que ahora yo las contaba y me decían, eso ahora no haría nada. Aquel banco nunca prestaba a un promotor para comprar suelo. Cuando le prestaba a un promotor para que construyera, el promotor tenía que tener ya el suelo comprado. Además, se le prestaba al promotor si el promotor tenía la licencia de obras. Y luego no se le daba más del 50 o 60% del valor. Y entonces lo que sucedió en este último auge era que entre el año 97 y el año 2007 el crédito a promotor, que era el 8,2% del PIB, llegó a ser el 43,4% en el año 2007. Es decir, que llegó un momento en que al promotor se le financiaba la compra del suelo, se le financiaba la construcción, no arriesgaba prácticamente nada. Luego la misma entidad financiera entraba en el capital de la propia empresa constructora. Y estamos hablando de lo que se ve, no estoy hablando de lo que no se ve. Y claro, la lástima es que las entidades financieras que más participaron en este proceso, concentraron más riesgo, fueron prácticamente las cajas de ahorros. Y es una pena encontrarse con una obra social tan espectacular como hicieron las cajas de ahorros en aquel tiempo y que ahora la explicación de la desaparición está ahí. O sea, en este momento vean ustedes la línea roja cómo ha caído porque la propia Unión Europea, la Troika, los hombres de negro, pues forzaron ya a capitalizar los bancos y a que hicieran intensas provisiones. Por tanto, en este momento el crédito promotor no crece, sino que está cayendo. Y el crédito a comprador de vivienda, como es un crédito a los hogares para comprar la vivienda, pues esto se mantiene, no está creciendo, pero no cae. Y además tiene bastante menos morosidad, porque normalmente la gente paga la vivienda en propiedad. Y también otra cosa que hay detrás de todo esto es que con los precios que llegaron a tener las viviendas entre el año 97 y 2007, muchos hogares, para acceder a la vivienda, dado los niveles de ingresos, dadas las inestabilidades en los puestos de trabajo, dados los bajos salarios, muchos de ellos lo normal es que hubieran alquilado y cuando hubieran estado más saneados hubieran comprado una vivienda en propiedad. Pero es que aquí había que ir a comprar vivienda en propiedad. Parecía que en el ADN de los españoles estaba que el acceso a la vivienda fuera siempre en forma de acceso en la propiedad, cuando el censo del año 50 del siglo pasado revelaba que en todas las capitales españolas había mucho más alquiler que propiedad. O sea, ciudades como Madrid, como Zaragoza, Coruña, tenían un parque de vivienda de alquiler muy fuerte y luego sucedieron una serie de circunstancias que hicieron que el país se pasara a la propiedad, pero no fue un proceso demasiado racional. No quiero yo decir que es que lo bueno sea el alquiler y lo malo sea la propiedad. Lo normal es que haya algo más de alquiler del que hay, y no tampoco alquiler como el que hay. O sea, sobre todo en este momento que no hay financiación, y en este momento hay que irse al alquiler pues prácticamente de forma obligada. O sea, como ven ustedes, pues prácticamente que el crédito inmobiliario llegara a ser más del 100% del PIB de la economía española revelaba el exceso de un proceso que no podía terminar bien. Bueno, la economía española durante este periodo pues llegó a tener un gran déficit exterior, un déficit público enorme también. La línea azul es el déficit público que sigue siendo alto y ahora estamos pasando a reducir el déficit exterior, pero la duda que uno tiene, el déficit exterior se está mejorando porque tiran las exportaciones o porque están bajando mucho las importaciones. No será porque no estamos comprando nada fuera. Lo bueno será
que cuando la economía vuelva a crecer no tengamos déficit exterior, sino que vendamos fuera, porque en este momento esta mejoría que está teniendo lugar en el déficit exterior, pues esto puede reflejar más bien una caída de las compras muy fuerte. Lo mismo que es una noticia ambigua, la noticia que dieron el otro día de que el índice de precios de consumo ha caído. Esto por una parte está bien, que no suban los precios, pero por otra parte es una noticia casi negativa, porque cuando en un país los precios empiezan a bajar, ese país está pasando por una deflación. Entonces, las deudas hay que pagarlas, a pesar de que los precios estén bajando, los salarios no crecen, por tanto una situación de deflación es una situación peligrosa. Es una noticia como cuando a mí me dicen en mi pueblo que el día 1 de noviembre la gente se estaba bañando en la playa. Me decían, bueno, fíjate qué suerte, estábamos bañándonos en la playa. Digo, eso es una catástrofe. ¿Os imagináis lo que implica que no haga frío en los inviernos, que no haya lluvias, que no haya nieves, que luego sucedan cosas como las que han pasado en Filipinas, que hay un cambio climático tan potente cuyas consecuencias no controlamos? Este tipo de reflexiones hay que hacérselas de vez en cuando. Naturalmente los precios de las viviendas después del año 2007 han caído. Utilizando los datos de la empresa tasadora TINSA, tienen ustedes ahí en la segunda columna a la izquierda la caída total acumulada. O sea que en España se decía el precio de la vivienda nunca puede caer. Pues bien, según TINSA, los precios de las viviendas han caído casi un 40%, un poco menos del 40%, entre 2007 y septiembre del año 2013. Las caídas más fuertes han sido sobre todo en la costa mediterránea. La costa mediterránea donde se concentró mucho más oferta de vivienda que no se ha podido vender. Sobre todo el arco mediterráneo, las 3 provincias valencianas. Es curioso, cuando yo estudiaba económicas, en los años 50 se publicó en España la primera estadística de la Renta Nacional de España y su distribución provincial. Y aparecía Valencia como provincia y una región y ahora una autonomía que tenía un PIB por habitante por encima de la media de España. Hoy Valencia está por debajo de la media de España. Sin embargo, Valencia ha sido un ejemplo claro de sustituir actividad productiva diversificada, porque me dicen que, por ejemplo, en Gandía tienen varios polígonos industriales y hoy prácticamente no exportan más que naranjas y exportan naranjas y los Ford que hace los coches Ford que hacen la fábrica que hay en Almusace. No exporta prácticamente nada. Lo digo como ejemplo de esa expulsión de actividad productiva, del efecto tan negativo que tiene. En las capitales, las caídas más fuertes han sido sobre todo en la costa mediterránea porque ha sido donde se ha concentrado más y ahí las caídas que aparecen son del 45,7%. También está la cuestión de del stock de viviendas terminadas y no vendidas, que la estimación conservadora hecha por el Ministerio sale que hay 1 millón de viviendas, aproximadamente 1 millón de viviendas terminadas y no vendidas, aunque esto está ahora bajando como consecuencia de la llegada de compradores extranjeros. Pero hay que tener en cuenta que una buena parte de los compradores extranjeros, los que se están citando, los fondos tiburón, los fondos de inversión, esta gente no compra viviendas para usarlas, las compra para revenderlas. Esas viviendas volverán al mercado dentro de poco. Bueno, por lo visto los rusos también y los chinos en este momento se están eligiendo los grandes compradores, de forma que en algunas ciudades catalanas no es el catalán el idioma dominante, ya es el ruso, donde están apareciendo más caracteres. Entonces, en la última estimación publicada por el Ministerio de Fomento, aparecía que había en la Comunidad Valenciana 140.000 viviendas sin vender. La cifra de Galicia era más modesta, 37.500 viviendas terminadas y no vendidas. Esta es una estimación conservadora, que yo creo que las cifras son más altas, aunque ahora está cambiando el mercado, no están comprando los hogares las viviendas. Quien está comprando viviendas ahora son estos inversores y esta gente que las compra para posteriormente revenderlas. Y también ha entrado en este momento en el mercado de vivienda un comprador oportunista, que es el que tiene el dinero, y como en este momento no hay financiación crediticia, porque si usted va a pedir a un banco un crédito para comprar una vivienda que encuentran baratita, el banco le negará el préstamo, el banco le dirá que le compre una de las que se ha quedado al banco, que será ya un poco más cara que la que usted ha encontrado en el mercado. Entonces es un momento para los que tengan dinero líquido para aprovecharse de la situación. Como les dije antes, pues los créditos bancarios impagados, pues esto es lo que se llama morosidad. Dividiendo los créditos morosos por el total, aquí tenemos la línea roja, es la morosidad de los créditos a promotor inmobiliario, viviendas no vendidas. La línea verde es la tasa de morosidad de los créditos a comprador, a constructor de vivienda, que está un poco por debajo, y esas cifras incluso están por debajo de la realidad, porque muchas veces lo mismo que los bancos no aceptan la dación en pago cuando un particular no puede pagar una vivienda, pero sin embargo cuando llega un promotor y le ha financiado al promotor,
pues el promotor no puede, entonces en lugar de embargar y someter a un proceso intimidatorio al promotor como somete al propio pobre comprador inmobiliario, lo que le llama y le dice: oye, Antonio, pásate por aquí, firma y notar la vivienda. Entonces los bancos en este momento, la morosidad de la promoción inmobiliaria sería mucho mayor, porque en muchos casos, muchos créditos han pasado a ser activos inmobiliarios, por tanto esa cifra sería ahora del 50%. La línea azul es la que tiene una morosidad más baja, que está por encima, un poquito de encima del 5%. Son los créditos al comprador de vivienda. Como les comenté a ustedes antes, los créditos al comprador de vivienda tienen menos morosidad, la gente los paga, pero en todo caso es una tasa de morosidad del 5,1% sobre 650.000 millones de euros. O sea, esa cifra modesta azul de abajo, en términos absolutos, son 32.000 millones de euros de deuda de los hogares que no pueden comprar una vivienda. Suponiendo unos 150.000 euros por una media de vivienda, nos sale que la potencialidad de hogares que pueden ser echados de su vivienda estaría ahora en torno a unos 200.000 al año, aunque en este aspecto los bancos ya se lo están pensando más, porque el impacto social ha sido muy negativo. Por tanto, este periodo que estamos pasando ha sido un periodo muy negativo. La responsabilidad del sector inmobiliario ha sido muy fuerte en todo lo que ha pasado. Y se puede decir que nuestra economía ha cambiado bastante. Como en este cuadro he comparado por una parte la economía española del año 97. Se ve, ¿no? Tenía mis dudas de si sí podía ver o no. Luego, entre el año 97 y 2007 hubo pues una expansión muy fuerte de la economía. Creció mucho, con un componente de construcción y ladrillo muy fuerte. Y luego, del año 2007 a 2012, porque 2013 no ha terminado todavía y no se podía hacer previsiones, pues el cambio ha sido espectacular. Les he subrayado algunas cosas que yo considero de interés. O sea, ahí aparece la fila 5, el PIB por habitante de España corregido del poder de compra. Teníamos en el año 2007 36.300 euros por habitante. Ahora hemos bajado 24.900 euros por habitante. Llegamos a ser casi el 95% de la media de la eurozona. Ahora estamos en el 90,3% de la eurozona. Y luego el dato más, a mi juicio, más siniestro es este último. Sumando el número de empleos que hay en España ahora y dividiéndolos por el conjunto de la población, llegamos a tener en el año 2007 42,5 empleos por habitante. Por cada 1.000 habitantes, perdón, 42,5 empleos por cada 1.000 habitantes. Y ahora esto ha bajado hasta 35,5 empleos por cada 1.000 habitantes. Esto es, se nota bastante en los 3,7 millones de puestos de trabajo que se han perdido, que son la consecuencia más negativa de lo que ha sucedido. Por otra parte, también este país ha perdido base industrial, es un país que se ha hecho mucho de servicios y este proceso no es del todo positivo. Sector primario, agricultura, ganadería, más industria, más energía, en el año 97 era casi el 25% del PIB. La agricultura más industria en el año 2007 era el 18,3% y sigue bajando. Y claro, con noticias como la desaparición de Fagor y alguna que otra empresa industrial que cierra, pues todavía más negativo resulta esto. Las exportaciones son las que están tirando, se nota que son el 32,7% del PIB, y aquí se advierte también las administraciones públicas y la deuda pública. La deuda pública, que llegó en el año 2007 era del 36,2% del PIB, hoy se va aproximando ya prácticamente al 100%. Es decir, que este cuadro revela el auge y la posterior caída de la economía. En cuanto al crédito, el crédito al sector privado pues llegó a superar el 100% del PIB, una economía muy financiarizada. O sea, los bancos crecieron mucho más que lo que crecía la economía. Surgieron innovaciones financieras que, como os he dicho repetidas veces, no han sido de demasiada utilidad. Entonces, el crédito inmobiliario, la fila 8, llegó a ser el 60% de todo el conjunto del crédito al sector privado. Y este 60% era casi un 70% en las cajas de ahorros y un 55% en los bancos. En las cajas concentraron excesivo riesgo en su cartera de crédito. Las cajas, puede decirse sin exagerar, que han muerto de éxito. Posiblemente el mismo éxito que le llevó a concentrar tanto riesgo en inmobiliario, a crecer tanto, a tener obras sociales tan potentes, pues posiblemente cuando cambió el mercado, pues las cajas han sido las grandes perdedoras, porque en estos procesos de concentración prácticamente lo que han hecho ha sido convertirse en fundaciones y ser accionista de los bancos que se han creado. En algunos casos, como la Caja de Ahorros de mi tierra que yo presidí, se puede decir que se ha quedado con un 3% del banco BMN, pero las cajas gallegas se han quedado sin capital porque prácticamente estaban absolutamente quebradas, las resultantes de la fusión de las dos grandes cajas gallegas, Caixa Galicia y Caja del Vigo.
Naturalmente, en mi tiempo de presidente de Caja Granada, alterné bastante con los dirigentes de estas cajas y pues indudablemente no se veían cosas peores aquí que las que se veían en otros sitios. Yo sí anticipaba que indudablemente la de Caja Castilla-La Mancha sí me imaginaba que aquella iba a tener problemas pronto, porque la caja de ahorros lo que tiene es dinero a la vista, cuentas corrientes, dinero que se puede retirar en cualquier momento, y con dinero a la vista financiar un aeropuerto en Ciudad Real, pues aquello, la verdad, aquello no podía terminar bien. Un aeropuerto es una obra pública que debe financiarse pues a partir de inversiones públicas con el propio gasto del gobierno. Una entidad financiera tiene que buscar recuperar un crédito. Una entidad financiera no puede prestar para apuntarse un tanto político, no puede prestar para como si fuera algo que no hubiera que recuperar. Nunca debe perderse de vista que un banco, cuando presta, debe de recuperar. Una clave también de lo que sucedió, como ven ustedes en la fila 10, los depósitos bancarios superaban a los créditos en el año 97, era el 112%. Y miren por dónde en el año 2007 los depósitos estaban por debajo de los créditos. Si los depósitos son la fuente que alimenta los créditos, ¿cómo se financió que hubiese mucho más créditos que depósitos? Pues se financió de la forma siguiente: saliendo fuera de España, yendo a los mercados de capitales y sobre todo yendo a bancos alemanes que prestaron a las cajas de ahorros en forma de títulos. Las cajas emitían cédulas hipotecarias y esas emisiones las compraban los bancos alemanes. Entonces, sin embargo, ese dinero había que devolverlo. O sea, una de las respuestas a por qué los bancos no prestan ahora es que los bancos tienen que estar atentos a devolver el dinero con el cual financiaron aquel auge inmobiliario. Lo que pasa es que un crédito para el desarrollo inmobiliario es un crédito a 25, 30 y hasta 50 años, mientras que esas emisiones eran a 2, 3 años. Pero esto parece que es el abecedario de la práctica bancaria. O sea, normalmente cuando se presta a largo plazo hay que tener dinero a largo plazo. No se puede prestar a 30 años con dinero acogido a 4 o 5 años. Y naturalmente, si no llega a ser por el Banco Central Europeo, que no hizo el quite, se hubiera caído completo todo el propio sistema financiero. Aquí tienen ustedes aquí al final la morosidad del crédito promotor, 0,53% en el año 2007, 29,1% en el año 2012. Y por último, en estos cuadros, para ver el peso de la construcción era el 11,5% del PIB en el año 97 y pasó a ser el 21,9%, y el empleo pues también creció de forma paralela. La vivienda llegó a ser más de la mitad de la construcción. La construcción de vivienda siempre está en torno al 35-40% de la construcción, llegó a ser en el año 2007 el 55,8%, y luego las compraventas de viviendas ante notarios, que en la última fila pues se aproximaron a las 850.000 en el año 2007 y ahora está en torno a los 350.000, ahí están de primera mano y de segunda mano. En todo caso, se puede decir, por tanto, que hubo una hipertrofia del sector de la construcción en la actividad productiva, y ahora, lo mismo que entonces, había más hipotecas que viviendas, porque muchas veces se hipotecaba la vivienda no para comprar la vivienda, sino que se utilizaba la vivienda como garantía para financiar el crédito al consumo. Y entonces había más hipotecas que viviendas compradas. Yo, por ejemplo, en el caso de Caja Granada, conocí ejemplos de gente que llegó a hipotecar la vivienda para financiarse un viaje a Cancún. O sea, la gente no solamente se sobreendeudó para comprar viviendas muy caras, sino que en tiempos de salarios que no crecían mucho, la gente reforzó el poder de compra de los salarios apelando a la financiación crediticia, utilizando la garantía de la propia vivienda en la que vivían. Y claro, los ejemplos que hemos conocido todos son dramáticos: hijos que los padres le firman, bancos que echan a la señora que avaló, y el sistema de ejecución hipotecaria en España es muy duro. Porque cuando una vivienda no se paga, cuando a los 2 años sale a subasta, ha generado unos intereses de demora muy altos, y en ese momento ya la deuda es muy alta. Y luego en ese momento el banco se puede quedar con la vivienda si nadie va a la subasta por un 50% del valor de tasación. Por tanto, la persona pierde la vivienda, se queda endeudado y se convierte en un marginado social, porque luego el banco le puede hipotecar el sueldo. Por tanto, en España yo creo también que otra razón que debe pesar sobre las decisiones de los jóvenes hogares a la hora de acceder a la vivienda en propiedad o en alquiler es también pensar qué le sucedería si la vivienda no la puede pagar, porque no solamente le van a quitar la vivienda, es que se va a quedar endeudado, se va a convertir en un marginado social, y de ahí la eclosión de suicidios que tanto afectó a la sociedad española.
Estamos, por tanto, en un momento difícil y yo creo que es un momento ahora de pensar en que sea una recuperación duradera. Es cierto que en este caso nuestro margen de maniobra de la política económica se ha reducido. Estamos en la Unión Europea, estamos dentro de la eurozona, la política que hay que hacer tiene que ser coherente y la eurozona ha germanizado mucho la política económica. Se han hecho unos recortes muy fuertes que han contribuido a agravar bastante la situación de la economía. Entonces, de momento, los problemas se han acumulado, tenemos un paro muy elevado, un 26%, sobre todo juvenil, desempleo juvenil es del 50%, y hay una amplia proporción de la población con riesgo de pobreza. Yo estos días, recordando que hace 50 años yo era estudiante de Económicas en Madrid y me impresionó mucho la noche que salió la noticia de que habían matado al presidente Kennedy, eso de que maten a un presidente de Estados Unidos es una noticia que impacta muchísimo. Y yo, pues, con motivo de eso he recordado, un poco como lo he escrito en un artículo sobre ese tema, recordando cómo era España entonces, claro, al comienzo de los años 60 en España, el régimen de Franco decía que teníamos nada más que un 2 o un 3% de paro, pero es que había millones de españoles trabajando fuera de España. O sea, fue una situación que los gobiernos en ese aspecto estaban relativamente cómodos. Decía, bueno, sí, hay 2 o 3 millones, pero están ahí fuera. Yo creo también que no podemos conformarnos a que continúe existiendo un desempleo tan alto como el que tenemos y que la salida de los jóvenes tenga que ser la indicación. Hay que hacer políticas mucho más activas. De ahí mi crítica a la política de ajuste de la Unión Europea. Las políticas de recortes han frenado la demanda y han impuesto pérdidas acumulativas de actividad y de producto. Además, incluso el propio Fondo Monetario Internacional ha estimado que el impacto de los recortes ha sido mayor que el que se había estimado. Una política monetaria expansiva no va a poder contrarrestar dicha evolución, puesto que estos países están muy endeudados y los sistemas bancarios están muy débiles. En España hemos llegado a tener 45 cajas de ahorros y como 10 grupos bancarios importantes. Prácticamente en este momento quedan 14 grupos bancarios. En breve, cuando Nova Caixa, Galicia Banco y Cataluña CaixaBank sean absorbidas posiblemente por Caixa, no sé si eso todavía no es definitivo, nos quedaremos en España con 8 o 9 grupos bancarios solamente. ¿Y las cajas de ahorros por qué se crearon en su tiempo? Las cajas de ahorros son una criatura emanada de la Ilustración. Tardaron en llegar a España porque a Fernando VII no le gustaba que hubiera cajas de ahorro en España, mismo que no le gustaba que hubiera universidades, que las cerró y creó escuelas taurinas en su lugar. Pero en aquel momento cuando llegan, ¿por qué llegan? Porque los bancos en aquel momento, en el siglo XIX, solo financiaban a los ricos y a las empresas potentes, no llegaban a los hogares. La Caja de Ahorros de Granada que yo presidí guardaba en sus archivos el periódico de Granada que salió en 1880 y decía aquel periódico que gracias a la creación de la Caja de Ahorros las clases populares tendrían acceso al crédito bancario. Las cajas de ahorros surgen para luchar contra la exclusión bancaria. Salen para que la gente más humilde hubiera banca al por menor, los pagos bancarios no fueran una cuestión solamente de un grupo selecto de hogares. Y en este momento en España nos vamos a quedar con 8 o 9 bancos nada más. No solamente no va a ser posible financiar cosas como la obra social y como el local donde estamos en este momento, sino que posiblemente ya empezamos a observar que el trato que nos dan en los bancos ya es mucho más propio de 4 entidades. Yo el otro día que dije de cambiar mi cuenta del centro de Madrid a Pozuelo y me dijeron que esperase al día 22, que BBVA solo cambia las cuentas corrientes una vez al mes. O sea, digo, pues muy bien, empezamos muy bien. Es decir, si no hay cajas de ahorros, pues habrá que crear banca alternativa. ¿Cuál sería esa banca alternativa? Quedan las cooperativas de crédito y algo de banca pública debe de quedar, aunque las personas como yo, que hemos defendido la presencia de la banca pública, tenemos que ser conscientes que la banca pública ha quedado muy desacreditada con el fracaso de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros funcionaron muy bien, pero sin embargo, al dejar la supervisión de las cajas de ahorros compartidas entre las comunidades autónomas y el Banco de España, pues resultó que la solución cuando llegó la crisis era fusionar a lo mejor la caja de ahorros de Castilla-La Mancha, pues fusionarla con una caja catalana o una caja la caja sur, que fue la peor de allí de Andalucía, fusionarla con una caja valenciana, pero hasta ahí podíamos llegar. La autonomía de Titulcia, ¿cómo iba a aceptar que la caja de ahorros saliera de Titulcia y se fuera a Villa García de Arosa? Porque estoy hablando de autonomías en general sin citar ninguna. O sea, ninguna autonomía quería que una caja de ahorros que estuviera allí, dentro de su territorio, pasara a otro lado.
Y así se prolongó el problema hasta que el problema se pudrió, porque los problemas cuando no se acometen se complican. Las batallas que siempre se pierden son las que no se dan. Entonces, en este caso, vamos a tener un sistema financiero posiblemente mucho más duro que el que hemos conocido y con mucha menos actividad social. El conjunto de la eurozona está creando ahora superávits externos, que es la política de empobrecimiento de vecinos, esa es la política alemana. Los alemanes, como los chinos, que esto es confucianismo, pues yo quiero ahorrar vendiéndole y yo siempre tener superávit. Pero esto, sin embargo, es un tema que si lo practicaran todos los países nos empobreceríamos todos. Y entonces la eurozona está teniendo ahora amplio superávit externo, por lo que los países más pobres, los que estamos pasando lo peor, empezamos a tener equilibrio exterior. Pero claro, a nivel mundial ya hasta los americanos han protestado, pues están diciendo que los alemanes en este momento están creando empobrecimiento al no comprar, sino simplemente tratar de vender algo. Hace falta que exista una situación de equilibrio exterior. Pero hay algunos mitos que en este momento están siendo dañinos, y es que la crisis se debió a los excesivos déficits fiscales. No. En España no teníamos unos déficits públicos importantes, fue mucho más un flujo de créditos irresponsables. Los bancos prestaron demasiado al ladrillo y los bancos alemanes prestaron demasiado también a los bancos españoles. La política fiscal no puede reactivar la demanda porque aumenta el déficit y la compra de deuda pública es un paso hacia la hiperinflación, pues esto no es necesariamente así. Entonces, la eurozona no solo tiene que ser competitiva, debe de conseguir el reequilibrio interno entre países con superávit y los países protestantes. Es que coincide que son protestantes, no por el hecho de ser protestante quiere decir esto que sean más competitivos, aunque indudablemente la ética protestante es más proclive al desarrollo económico que la ética cristiana. Los protestantes, sobre todo los calvinistas, decían que cuando uno se moría se encontraba en la puerta del cielo de San Pedro y San Pedro le preguntaba por el currículum. En cambio, los cristianos, San Pedro nos pregunta si estamos en gracia o en pecado, con lo cual basta simplemente con confesarse y llegar allí limpio de pecado, mientras que el otro no. El San Pedro luterano exigía el currículum, que se ha hecho en toda la vida. Esa era una ética más favorable al desarrollo económico, porque no era simplemente que uno estuviera en gracia o en desgracia en ese momento. Además, nosotros, con nuestras romerías en forma de procesiones de Semana Santa y todo eso, pues nos quitábamos todos los pecados. Y bueno, la ética protestante es más, aunque yo creo que esto de las religiones va mucho más por las culturas de los pueblos. Yo creo que esos países no es que la religión sea la que explique esos comportamientos, es que la religión es consecuencia de la manera de ser de esos pueblos. Pero bueno, de alguna manera, los países periféricos en este momento, pues hay que equilibrarnos dentro incluso de la propia Unión Europea, no puede haber estas diferencias internas. Y luego, pero sin embargo se echa en falta que haya sectores tractores en la economía española. Porque la pregunta dice, bueno, el ladrillo no debe ser tanto, pero ¿por dónde apostamos? Yo creo que no se puede marcar de entrada por dónde se va a ir, pero sí hay que dar facilidades para que haya más actividades productivas. Yo cuando voy a un pueblo siempre me dicen, bueno, pues mire usted, aquí la agricultura no va. Entonces aquí el turismo, pues el turismo, y digo, bueno, y al lado del puerto, ¿por qué no haces un polígono industrial donde lleguen empresas y se instalen? Uy, es que eso va a perjudicar al turismo. Bueno, pues ya está. Pero muchas veces la cuestión no es decir y que sea una empresa de esto o de lo otro, sino simplemente dar facilidades para que se instalen. O sea, una cosa que sucedió con la transición política en España y que la gente cuesta un poquito de trabajo, porque este país la cultura urbanística es muy baja y cuesta un poco de trabajo. Yo cuando explico este tema noto que el personal desconecta. Es que en España la política del suelo, la política de ordenación del territorio se dejó en manos de ayuntamientos y autonomía. El Estado español no tiene nada que ver con lo que se hace en el suelo. La política estatal de suelo prácticamente no existe, mientras que tenemos la vecina Francia, que una dirección general en París decide hasta el último milímetro cuadrado a que se destina el suelo en Francia. En España aquí la competencia, el destino, lo que va al suelo, lo deciden los ayuntamientos, corregidos o empeorados por las comunidades autónomas, que nos han revelado mucho más lúcidas, por cierto, en materia de política territorial que los mismos ayuntamientos. Entonces resulta que se puede uno encontrar con que desde arriba se preconiza que se creen empresas, que se creen emprendedores y toda esta jerga que hay ahora tan cursi, pues podría decir tanto emprendedores en lugar de empresarios, cuando es lo mismo. Bueno, entonces, y sin embargo, pues muchas veces se encuentra uno que los ayuntamientos están con la escopeta porque no, están esperando la resurrección del ladrillo. Yo creo que los ayuntamientos dicen, esto volverá, esto retornará, y mientras tanto este suelo que no se lo vaya a ocupar, porque no acabo de entender la antipatía natural de las ciudades porque se instalen empresas. Hay una ciudad en el sur de España, Córdoba, que tiene un término municipal de 1.500 kilómetros cuadrados, una de las ciudades con más término municipal.
y sin embargo creo que fue la empresa esta de calmante vitaminado, para poderse instalar allí, pues tuvo que irse a un pueblo de la periferia, porque resulta que en Córdoba no querían que hubiera industria. Dice, bueno, ¿y por qué no quieren que haya industria? Pero si la cuestión es diversificar la actividad y que debe de haber, por tanto, como digo ahí, una política industrial activa. O sea, no se trata de que lleguemos a tener una gran base industrial, pero sí más de lo que tenemos. O sea, una cierta germanización de la política económica española viene bien también. Atención a los saldos exteriores. Cuando llegamos a tener un déficit enorme en el año 2007, aquello parece que no había problemas. Alemania debe moderar algo, no imponer tanto una política económica tan dura hacia los demás. El tipo de cambio, tenemos una moneda muy cara, exportar ahora con un euro que está a 1,30 euros cuesta trabajo, y tenemos todavía el hábito de los españoles, sobre todo los que, como yo, hemos vivido bastante años de nuestra vida con Franco, entonces cuando teníamos estos desequilibrios se devaluaba la peseta y no pasaba nada, se llamaba entonces planes de estabilización, se frenaba la demanda, se devaluaba la peseta, aquello se arreglaba, pero ahora el euro no se puede devaluar. Incluso llegan momentos en que el euro está a 1,35 y exportar con un euro a ese precio cuesta trabajo. ¿Se va a mantener el equilibrio de balanza de pagos que tenemos cuando se recupere el crecimiento? En ausencia de inflación, la política monetaria tiene que colaborar con la política fiscal para que haya más crecimiento. La devaluación interna, que es lo que defiende todo este gobierno, como no podemos devaluar la peseta, devaluemos los salarios. Pero es que al devaluar los salarios consumimos menos y cae mucho la demanda interior. ¿Cómo va a poder la gente comprar si encima es un empleo inestable, un empleo mal pagado? Es que algo ha cambiado cuando con toda la tranquilidad del mundo una empresa comunica que le baja a uno el sueldo un 40% de la noche a la mañana. Entonces es un cambio bastante brusco. La reforma fiscal es conveniente, pero sobre todo, más que meterse en Honduras, la cuestión es que hace falta que capital y trabajo paguen unos impuestos parecidos. El impuesto sobre la renta, el 80%, está en manos de lo pagamos los asalariados. La reforma de trabajo ha ido ya muy lejos, queda pendiente también capitalizar los bancos y la reforma energética. Estamos pagando una energía eléctrica muy cara. En los recibos de la luz, que son complicadísimos de explicar, nos encontramos que además de pagar la energía que consumimos, estamos pagando un montón de facturas que tienen las eléctricas, facturas del pasado, faltando el coste de ajuste a la competencia, todo. Entonces, este tema tiene que resolverse. Yo he oído por la radio decir a alguien que sí, que bajan los salarios, pero la segunda partida de coste después de los salarios es la energía eléctrica. Y si la energía eléctrica sube como está subiendo, ¿cómo van a poder ser competitivas las empresas? Las ganancias de competitividad que se derivan de la reducción de los salarios las compensa negativamente el aumento del precio de la energía eléctrica. La reducción del número de bancos no debe acrecentar la exclusión bancaria. Pero en este caso, yo creo que no sé, sí, debe de fomentarse que vuelva a haber el crédito, aunque sea con agencias públicas de crédito. ¿Por qué el Instituto de Crédito Oficial no presta directamente a las empresas ni presta directamente a numerosas actividades productivas? Le da el dinero a los bancos y los bancos prestan dinero del ICO. Y va uno a un banco, pide un préstamo del ICO, entonces le maltratan a uno y dejan el préstamo del ICO para los buenos clientes. Si hay un banco público como el ICO, debe prestar directamente a los prestatarios. La ecología no se puede dejar de lado. O sea, la referencia ecológica hay que tenerla en este momento. La subida de temperatura, toda la cuestión de la escasez de agua, el cambio ecológico no puede dejarse absolutamente de lado. Y por supuesto son precisas reformas políticas. Todas estas cosas serán posibles si hay también cambios políticos. Hace falta que mejore el nivel de nuestra clase política. Nuestra clase política, yo recuerdo siempre que en tiempo de la clandestinidad nos reuníamos en unos pueblos que estaban cerca de Madrid. Era un germen del Partido Socialista de entonces, nos reuníamos Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas y Guadilla. Y algunos años después me los he encontrado por ahí a mis compañeros y yo me preguntaban, ¿cómo te va en el Banco de España? Yo le preguntaba al otro, ¿cómo le iba a la fábrica de chorizos? Y al otro le preguntaba, ¿cómo le iba al bar que tenía en la esquina? Eso que revela que todos teníamos un trabajo. Pero ahora lo que se encuentra uno es sobre todo una clase política profesionalizada, que se meten ahí a buscar un empleo. Y esa gente, el afán reformista que tiene es mínimo, por no decir otra cosa. Hace falta mejorar el nivel de la clase política. Y esto pasa por más democracia interna dentro de los partidos y también por cambios en el sistema electoral. ¿Qué significa democracia interna dentro de los partidos? Que esto de las primarias no se quede solo para el PSOE, que sea para todos. Y que el número de firmas que exijan no sean tan amplios. Creo que las 10.000 firmas del PSOE no me convence mucho, me parece mucho, pero dicen que bueno, eso está ahí. Es decir, que haya democracia interna y sobre todo que en este momento el Estado, las administraciones públicas, no sea simplemente un colocaero, como diríamos en Andalucía, de la gente que no tiene empleo.
En conjunto, se puede decir, por tanto, que una recuperación pasa por muchas cosas, pero no puede dejarse, el lado político no puede dejarse de lado. Algo de germanización de la economía, no basta con el rigor político, el equilibrio social no se puede romper, hay que diversificar el tejido productivo, no solo ladrillo y turismo. El contrato de trabajo y la contratación colectiva tienen plena vigencia. En el artículo que yo he escrito esta semana, recordando los 50 años que mataron a Kennedy, he recordado que yo en tercero de Económicas en Madrid tenía un profesor de Derecho del Trabajo llamado Eugenio Pérez Botija, y que el hombre lo que nos explicaba era lo importante que era con el régimen de Franco que se llegara al contrato de trabajo. O sea, que tener un contrato de trabajo en una empresa era algo sagrado y que incluso se fomentara la negociación colectiva. Y ahora vemos cómo desde posiciones neoliberales lo que se ataca es al contrato de trabajo, que vaya la gente allí como era antes en Andalucía, en la Plaza del Pueblo, que los coloquen por cualquier sitio, como quieren hacer en Eurovegas, en la periferia de Madrid. Y eso de la negociación colectiva, que los convenios prácticamente no sirvan para nada, como muchas veces la historia no va mejorando. Y luego, por supuesto, cuando llegan los recortes, indudablemente hay que recortar las prestaciones sociales, pero una cosa es recortar las prestaciones sociales y otra cosa es privatizar los servicios. La Esperanza Aguirre decía anoche en La Sexta que el servicio de basura lo tienen externalizado todos los pueblos, pero el servicio de basura no es la educación y no es sobre todo la sanidad y no son solo los hospitales públicos y que desaparezcan como en Madrid hemos ido viendo que desaparecen los propios consultorios. O sea, esto no se puede, hay cosas que no se pueden privatizar para que allí entren pues el marido de la Cospedal o el otro allí con una empresa a saco forrándose con aquello. Y tenemos un problema en general de demanda, tenemos una producción que está por debajo de lo que podíamos, en este caso, producir, y hace falta que tengamos una política económica más activista. Como ustedes ven, lo que les he escrito son un montón de palillos que hay que tocar. Palillos políticos, palillos económicos y sobre todo ver que haya deseo de resolver los problemas, no pelotear, no aplazarlos, no tener miedo a abrir melones, sino no puede dejarse los problemas atrasados. Los problemas, como se dejen pudrir, los problemas no se resuelven. Hay también un problema territorial a resolver. Este país creó 17 comunidades autónomas como una forma de descentralizar, pues que sean comunidades autónomas descentralizadas, pero la voluntad que uno ha observado muchas veces ha sido crear un Estado nuevo, creando unas burocracias impresionantes y muchas veces adoptando políticas que no eran las más racionales. Yo creo que un poco de recuperar una visión nacional, pues me parece que no está de más, que continúe existiendo las autonomías, pero por supuesto que no sean embriones de 17 estados, de 17 repúblicas, en un momento en el cual se concentran los países, en un momento en el cual las empresas cada vez son más grandes. ¿Dónde vamos con estados cada vez más pequeñitos cuando las empresas son más grandes? O sea, en este momento yo no me imagino la autonomía de La Rioja negociando con el Gazprom de Putin el precio del gas natural. O sea, creo que eso es muy desigual. Entonces, en este momento no son tiempos para dividirse, en tiempos en los cuales el poder económico cada vez es mayor y más concentrado. Bueno, estoy a disposición de ustedes para que me pregunten lo que se considere más oportuno. Y gracias por su atención.